Perdón, los nervios. Con esto de la tecnología a veces es más complicado hacer las cosas. Denme un segundito. Primero que nada quisiera preguntarles cómo han estado. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios ha sido fiel con ustedes, hermanos? No cabe duda que en medio de la pandemia, en medio de las situaciones difíciles y las cosas que nos pudieran atravesar, Dios sigue siendo fiel para con nosotros y eso es algo digno de alabar. Hay que alabar su santo nombre por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. ¿Ok? Denme un segundito. Listo. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, pero antes de eso, quiero pedirles que me ayuden haciendo una oración, ¿vale? Es importante que ustedes, no solamente lo digo porque ahorita me toca estar aquí, sino porque cada 8 días un hombre lleno de debilidades, lleno de imperfecciones, tiene que pararse aquí y hablar en nombre de Dios. Entonces es muy importante que ustedes estén orando por aquellos que tienen el privilegio y la responsabilidad de pararse aquí. Pablo le decía a todos aquellos sus discípulos: yo les pido que si ustedes quieren hacer un bien por mí, oren para que me sea dada palabra de Dios y yo pueda hablar con denuedo los misterios de Dios. Entonces vamos a pedir el favor de Dios en medio de esta predicación, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Padre y Dios que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos. Dios, cuán grande es tu misericordia por permitirnos congregarnos. Gracias, Señor, porque en otros países a veces esto no es posible. Mira, Señor, hemos venido como un solo cuerpo a congregarnos delante de ti, primariamente para escuchar tu voz y obedecer, y también para adorarte. Yo te ruego que seas conmigo, Dios, y que quites toda deficiencia, Señor, que sea obvio que es tu mano la que está sobre mí, Dios, cubriendo todos los errores. Quita toda palabra torpe y, Señor, pon tu carbón encendido en mis labios, de tal manera que sean purificados mis labios y pueda salir solamente palabra de verdad. Te alabo y te bendigo por tu misericordia y toca el corazón de mis hermanos con tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues el tema del día de hoy, continuando con la serie de la muerte del cristiano, vamos a tocar el tema que se llama ¿por qué el cristiano tiene que morir? El tema es ¿por qué el cristiano tiene que morir? Y hemos visto que en estas dos predicaciones que ha compartido el pastor Omar, que hay diferentes posturas dependiendo de dónde está colocada nuestra fe. Por ejemplo, aquel que es un ateo dice: no, yo creo que con la muerte se acaba absolutamente todo y no hay nada más que hacer, y ellos mueren tranquilos, esperando que después de la muerte no haya absolutamente nada. Por ejemplo, los hinduistas, ellos creen que tú vas a reencarnar en algo más y dependiendo de tus buenas obras o malas obras, vas a estar reencarnando en un ser superior o en un animal inferior. Pero nosotros que tenemos la fe en Cristo Jesús, nosotros que sabemos que Él es Dios, tenemos como base la palabra de Dios para saber qué es lo que sucede realmente después de la muerte y todas las preguntas que nos pudieran surgir alrededor de ello. Muchos cristianos se podrían preguntar: ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué no simplemente Dios nos salva de esta muerte física y nos libra de este enemigo terrible? Todos, absolutamente todos, hemos de morir, salvo aquellos que se encuentren vivos cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez por su iglesia. Pero tener un entendimiento correcto de lo que es la muerte para el cristiano nos va a ayudar a verla como lo que realmente es, no como un enemigo temible, no como algo que tenemos que aterrarnos ante ello, sino como un proceso que Dios ha marcado en su soberanía para perfeccionarnos y para que Él sea glorificado. Antes de entrar a mi primer punto, yo quiero preguntarles con toda sinceridad, no quiero que respondamos así como que la respuesta que se esperaría de un cristiano. Yo quiero que tú me respondas con realidad, hermano. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Levanten su mano. ¿Soy el único? Los demás dicen: ya, Señor, ven por mí. Sí, sí, qué bueno. Pero para aquellos que levantaron la mano, creo que esta palabra puede serles de mucho confort para sus vidas. Primero, para introducirme, yo quisiera que viéramos rápidamente de dónde viene el origen de la muerte. ¿Cómo es que nosotros llegamos a padecer la muerte y cuál fue la causa de todo esto? Como todos sabemos, cuando el Señor creó los cielos y la tierra y hizo toda su creación y por último creó al ser humano del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él, Dios nos hizo perfectos. Nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ellos no tenían ningún tipo de defecto, no estaban diseñados para morir.
Pero Dios dio un solo mandamiento en el cual no se podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiéramos de ese árbol, ciertamente moriríamos, dijo el Señor. Entonces acompáñenme rápidamente a Génesis 2, del 15 al 17, y vamos a darle lectura. Génesis 2, del 15 al 17, dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí está muy claro el mandato de Dios. Dele vuelta a su Biblia a Génesis 3:17 y vamos a ver rápidamente cómo el hombre cae en la desobediencia. La mujer escucha la voz de la serpiente, el hombre no está al pendiente de la mujer y entonces ambos caen. Y aquí Dios decreta soberanamente y con justicia el porqué de la muerte. Génesis 3:17 dice así, y Dios está hablando: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Escuchemos esto muy bien: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y vemos que esta es una realidad que podemos comprobar ciertamente. Si tú vas a un cementerio vas a ver que un cuerpo se desintegra y no es cuestión de naturaleza, fue por causa del castigo que Dios le dio al hombre por su pecado. Vemos que la muerte viene y entra en la humanidad como consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. El hombre muere en dos sentidos y es donde quiero que pongamos un poquito de atención. Muere físicamente, y creo que todos aquí podemos dar fe y legalidad de esto, todos hemos visto a un pariente partir, a un ser querido, pero también morimos espiritualmente. Nosotros teníamos una comunión perfecta con Dios, Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios, y nosotros cuando nacemos en lo natural nacemos muertos, nacemos en nuestros delitos y pecados. Aparte de estas dos muertes, el hombre perdió el beneficio del paraíso. Vivíamos en el huerto del Edén, donde no teníamos absolutamente ninguna enfermedad, no había maldad, no había muerte, pero el hombre pierde todo esto a causa del pecado. Pero bendito sea Dios que junto con la desobediencia de Adán y Eva, viene la promesa de Dios de enviar a Jesucristo a darnos libertad, perdón y restauración, a fin de recuperar por medio de Él todos los beneficios que perdimos por la caída del hombre. Regrésese 2 versículos atrás, Génesis 3:15, cuando Dios le está hablando a la mujer, Dios da la primera profecía de Jesucristo. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Aquí de quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dios le está diciendo a Adán y Eva: va a haber uno de tus descendientes, va a haber alguien de la raza humana que pueda vencer el pecado y a la serpiente antigua. Llegando a la plenitud del tiempo, Cristo vino, se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta en obediencia al Padre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Acompáñenme a Juan 19:28, porque ahí es donde podemos ver todo esto. Jesucristo vive perfectamente y muere en obediencia. Y una vez que Jesucristo paga por nuestros pecados, Él dice: se acabó, está consumado. Juan 19:28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cristo no dijo esa frase de consumado es como si fuera una palabra de ya me voy a morir, voy a dar un grito heroico y sin sentido. No, cuando Jesucristo estaba diciendo consumado es,
quiere decir está finiquitada toda la deuda por el pecado de la humanidad, ¿vale? Mi primer punto es este, y es algo que quiero que como cristianos entendamos. La muerte no es parte de ningún tipo de condenación para los cristianos, porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Entonces la muerte solamente es un proceso para algo nuevo. No es ningún tipo de castigo o deuda pendiente que tengamos que saldar. Sé que está muy largo el título, pero voy a volverlo a repetir porque quiero que esto se grabe en nuestros corazones. La muerte física no es parte de ningún tipo de condenación para los cristianos. Jesús pagó toda nuestra deuda. La muerte entonces es un proceso para algo nuevo. No es en ninguna manera algún castigo o deuda pendiente por saldar. Cuando tú y yo muramos, que ciertamente lo haremos si es que Cristo no viene por nosotros, tú puedes enfrentarte con total tranquilidad a la muerte diciendo, Cristo ya pagó por mí, Cristo ya pagó por mis pecados, Cristo ya satisfizo la ira de Dios y ahora nosotros por medio de la fe podemos tener vida nueva en Él. Cuando alguien nace de nuevo, por medio del arrepentimiento, la justicia de Dios le es imputada. Por tanto, no hay más condenación para nosotros. No estoy diciendo que seamos perfectos, porque yo sé que ninguno de los que estamos aquí, empezando por un servidor, es perfecto. Nadie es perfecto. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, Dios toma toda su vida perfecta y la coloca en nuestra cuenta. Y todos los pecados de Jesús le son puestos, nuestros pecados de la humanidad son puestos en Jesús y Él murió por ellos. Romanos 8:1 afirma esto categóricamente diciendo, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, no hay ninguna condenación, no hay absolutamente nada que el diablo pueda venir a decirnos o que pueda venir a reclamar de derechos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó todo. Y aunque afrontaremos la muerte sin lugar a dudas, no tenemos por qué temerle, ya que la muerte solamente tiene potestad sobre aquellos que están bajo el pecado. La muerte solamente tiene potestad para aquellos que son sus esclavos, pero nosotros hemos sido libertados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben lo que es la propiciación? ¿Cuántos saben lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros? Porque tal vez veo muchas caras diciendo, ¿a poco Cristo, su vida me pasa a mí, su justicia y los pecados míos le pasan a Él? Vamos a ir rápidamente a Levítico 21 y vamos a ver cómo era el sacrificio de expiación que tenía que hacer el sacerdote por sus pecados. Y vamos a ver qué es lo que hacía. Tenían 2 machos cabríos, uno era sacrificado y derramada su sangre, pero el segundo macho cabrío tenía otro propósito muy importante. Levítico 16:21 dice así, y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejarán ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? ¿O qué estaba queriendo simbolizar con todo esto? Dios estaba haciendo una sombra de Cristo Jesús. Si se dan cuenta, el sumo sacerdote, que era la autoridad religiosa más importante en Israel, tenía que pedir perdón por todos los pecados de él y del pueblo. Y para esto tenía que poner sus manos. Y no era una ceremonia bonita. Señor, perdona por aquellos que fornicaron. Señor, perdona el pecado de aquellos que robaron. Señor, perdona el pecado de aquellos que mataron a su prójimo. Tenía que confesar los pecados. Ese es un detalle. Nosotros simplemente decimos, Señor, perdona mis pecados. No, hermanos, tenemos que ser específicos para que nuestra conciencia se cargue de qué es lo que le estamos fallando a Dios. El pueblo de Israel escuchaba todo esto, pero era Cristo Jesús la sombra de este macho cabrío. Dios pone todos nuestros pecados en Cristo Jesús y la justicia y perfección que Él tuvo nos es imputada a nosotros. Y es por eso que nosotros podemos entrar al cielo,
Porque dígame aquí, ¿quién no ha pecado el día de hoy? Levante su mano. Bueno, hay un hermano, qué bueno. Los demás yo creo que o nos paramos tarde o nos molestamos o cualquier otra cosita. Somos llenos de imperfecciones, pero Cristo Jesús viene a suplir esa grande deficiencia. Somos santos posicionalmente en Cristo Jesús. Sin embargo, estamos en un proceso de santificación y eso depende de nuestro esfuerzo y de nuestra comunión con Dios. Por eso, al enfrentar la muerte podemos hacerlo confiados, sabiendo que así como Jesús no pudo ser retenido por la muerte, nosotros tampoco podremos ser retenidos por ella. Ahora, la pregunta creo que sigue sin ser respondida y creo que se acrecenta con todo esto. Bueno, si Cristo ya murió por mí, si Cristo tomó mis pecados, los llevó en la cruz, me da su justicia, ¿por qué tengo que morir? O sea, Jonathan, creo que en vez de responder la pregunta la estás complicando más. Bueno, vamos a tratar de responderla con 3 puntos muy puntuales. El primer punto de por qué el cristiano tiene que morir es porque la muerte tiene un propósito de que aprendamos a confiar en Dios. Dios permite que la muerte llegue a nuestras vidas a fin de confiar plenamente en Él. ¿No es cierto, hermanos y hermanas, que todos y cada uno de nosotros hemos aprendido a confiar en Dios a través de las pruebas? ¿No es verdad que es necesario que para que exista la fe tiene que haber una dificultad? ¿Cuántos vinieron a Cristo porque estaban en problemas, sinceramente? Todos, absolutamente todos, venimos a Cristo por eso. Y cuando estamos en medio de una dificultad o que hay enfermedad o que hay escasez o que hay problemas en el matrimonio o que hay cualquier otro tipo de situación difícil, estamos en problemas y clamamos a Dios y Dios viene y responde, muestra su poder y nuestra fe se acrecenta, nuestra fe crece. Por eso es que Dios permite la muerte, porque Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Dios tiene un propósito supremo para con nosotros y es hacernos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, y por eso permite las aflicciones y dificultades, porque serán de bendición y terminarán en un beneficio para nosotros. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en tono de broma voy a decirlo, la palabra todo en el griego es la palabra todo. Todo lo que te llegue a pasar, todo lo que te llegue a suceder, obviamente estando en obediencia, ¿verdad? Porque sabemos que Dios también disciplina. Pero aún incluso en la disciplina, todo lo que a nosotros llega como cristianos, todo nos ayuda bien. Oye, hermano, pero es que, ¿qué crees? Yo tenía a mi pariente y se murió del COVID. Eso ayuda bien. Oye, pero es que ahorita con la pandemia se ha venido abajo el trabajo. Todo ayuda a bien. La palabra todo es todo. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a que Él es soberano y Él conoce mejor las cosas de lo que nosotros. Es como cuando una mamá en lo natural empieza a educar a su bebé y quiere que empiece a caminar. Yo creo que las madres primerizas pues como que tienden a ser más cuidadosas, pero cuando viene el segundo o el tercero, pues saben que el niño tiene que aprender a gatear y que tiene que rasparse y que tiene que caerse muchas veces para que aprenda a caminar, pero es parte del proceso. Ese niño no se puede quedar gateando toda su vida, tiene que madurar, tiene que crecer, es para su bien. Y por eso es que Dios permite las aflicciones, para que nosotros crezcamos en madurez y aprendemos a confiar en Él. Yo sé que a nadie nos gustan las aflicciones, pero levanten su mano nuevamente. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por las aflicciones, porque les han ayudado a conocer más a Dios? Yo sí le puedo dar gracias, de verdad. Y desgraciadamente a veces somos aquellos que tienen que aprender a la mala, pero bueno, bendito sea Dios que aunque sea con la disciplina, nos sigue amando y nos sigue edificando conforme a Cristo Jesús. Dios dice que a los que le amamos, todo le ayuda bien. Y cuando tú y yo pasemos y enfrentemos a la muerte está incluido dentro de ese todo. No, aquí Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, todo excepto la muerte les ayuda bien. No dice así la palabra. La palabra de Dios dice, todo les ayuda bien, y eso incluye la muerte. Y cuando veamos cara a cara a este terrible enemigo, podremos confiar en nuestro Redentor. Y una vez que resucitemos,
así como le dimos gracias en el presente por todas las aflicciones, así como le dimos gracias, Señor, gracias porque tú me probaste en la economía, en la salud, en mi familia, en lo que sea, cuando resucitemos también le daremos gracias al Señor porque nos levantó de la muerte. Es una última acción de gracias que haremos y será la primera que mencionemos cuando resucitemos. Señor, gracias por levantarme de la muerte. Como Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará. Nosotros alabaremos a Dios por esto. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas veces te ha fallado Dios? Yo creo que cualquier hombre que diga, ya me falló Dios, no conoce el propósito de Dios o no conoce a Dios. Pero no conozco ningún cristiano genuino que pueda decir, Dios me ha fallado. Dios nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar, ni aún en la muerte. El propósito de la muerte es que nuestra fe sea depositada absoluta y totalmente en Dios, pues la muerte es la prueba de fe más grande para el cristiano, pues éste se abandona en los brazos de su Creador esperando que le levante de la muerte, así como lo hizo con su primogénito Jesús. Filipenses 1:21, aquí está hablando el apóstol Pablo y cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no creas que Pablo lo hacía de dientes para afuera, no creas que Pablo decía, pues sí, yo estoy mal de la cabeza o tengo ganas de morir y por eso quiero que me maten, no. Pablo sabía que esto es una verdad. Muchos teólogos dicen esto y yo concuerdo con ellos. En 2 Corintios 2:12, Pablo habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo. Muchos dicen, no sabemos si está hablando de él, pero yo creo que por el contexto de la Biblia claramente queda definido que fue Pablo ese hombre que fue llevado al tercer cielo. Muy probablemente en el pasaje, anótelo nada más, Hechos 14:19, se menciona que Pablo fue apedreado en Antioquía e Ícono y que lo dejaron como muerto. Y muy probablemente en este transcurso fue cuando Pablo fue llevado hacia el tercer cielo y algunos teólogos dicen probablemente él murió y Dios lo volvió a regresar. ¿Pero por qué propósito Dios lo llevó al cielo? 2 Corintios 12:2 dice así, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 7, y aquí donde nosotros, por lo que yo afirmo que fue Pablo este hombre, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo era dado al orgullo y mucho más por esta revelación, porque pocos hombres han sido arrebatados al tercer cielo. Y Dios le da un aguijón a Pablo para que él no se vanagloríe. Pero mi punto aquí es que quiero que veas esto. Pablo pudo enfrentar la muerte. Pablo estuvo por unos momentos en el paraíso, vio cosas inefables y Dios lo regresó porque tenía todavía un propósito que hacer. Por eso Pablo puede decir confiadamente, para mí el vivir es Cristo y es morir ganancia. Hermanos, yo ya lo comprobé, ya vi que la muerte no me hace absolutamente nada. Cristo la venció y me volvió a regresar. Él es tan soberano que puede hacer lo que quiera. No tengan miedo de morir. Pablo podía decir con certeza, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. No es una frase cristiana que podemos poner en un eslogan, es una verdad en la cual podemos confiar, es una verdad en la cual nosotros podemos creer. Pablo conocía que la muerte no le podía hacer nada al cristiano y seguramente no nos podrá hacer nada a nosotros porque Cristo Jesús es quien nos va a levantar. El segundo punto es que la muerte tiene el propósito de liberarnos del cuerpo de pecado y prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Lo vuelvo a repetir, la muerte tiene el propósito de liberarnos del cuerpo del pecado y prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Como mencionábamos en el punto anterior, cuando Adán y Eva mueren y entró en toda la humanidad y en la creación la muerte. Cuando nosotros venimos en Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos da una nueva vida. Viene el proceso de la regeneración, en el cual Dios nos da un corazón de carne y quita el corazón de piedra y nacemos en el Espíritu.
El Señor dice en Efesios 2, del 1 al 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios le da la vida a nuestro espíritu para que podamos amarle y cambia nuestros afectos. Ahora podemos y tenemos la capacidad de dominar el pecado. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Sabías que tú ya fuiste resucitado en el sentido espiritual? Aquí lo dice claramente Efesios 2 del 1 al 4. Vuélvelo a leer si gustas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que Dios nos amó, aun estando muertos nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios tuvo que levantar metafóricamente de la muerte nuestro espíritu para darnos vida nueva, para que pudiéramos nacer de nuevo, para que pudiéramos confesarle como Señor de nuestra vida. Eso no es algo que nosotros podemos hacer por nuestros medios. Nadie puede salvarse. Dios levantó de la muerte nuestro espíritu y sin duda levantará nuestra carne también de la muerte. Pero ¿qué sucede durante la regeneración o el nuevo nacimiento en nuestro cuerpo? Porque ya vimos, Dios levanta el espíritu. Muy bien. ¿Y qué sucede con el cuerpo? Pues no sucede nada en lo material, pero sí sucede algo en lo espiritual. Lo primero que sucede es que este cuerpo carnal viene a ser morada del viene a ser morada del Espíritu Santo, viene a ser su templo. ¿Cuántos saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Primera de Corintios 6, 19 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A pesar de que nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía, Dios ya está haciendo, por así decirlo, uso de posesión de nuestro cuerpo. Dios dice, cierto, todavía no llega la hora de la redención, pero este cuerpo me pertenece y voy a empezarlo a habitar desde ahorita. Tú y yo, si somos cristianos, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y es por eso que Dios nos pide que andemos en santidad. ¿Por qué? Porque ese templo está el ser más santo del universo, el Espíritu Santo. Y no es posible que esté lleno de cosas sucias de pecado. Nuestro cuerpo viene a ser una morada del Espíritu Santo. Y este es un enorme beneficio, aunque no lo veamos, porque es la antesala de una promesa. En el Antiguo Testamento, Dios siempre deseó habitar en su pueblo. En Éxodo 25:8, Dios dice así: y harán un santuario para mí, hablando del tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Como sabemos, por la dureza del corazón de Israel y por su desobediencia, este tabernáculo duró cierto tiempo, pero fue quitado luego el templo de Salomón y fue derribado. Después se volvió a reconstruir el templo y también fue derribado. Pero Cristo viene a cumplir esta promesa de Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, cuando nosotros creemos en Él y Él habita en nuestro cuerpo. Él viene a habitar aquí. Lo segundo que sucede en nuestro cuerpo es que venimos a ser sellados con el Espíritu Santo de la redención y Él viene a ser nuestras arras. Efesios 1:13 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos es dado como un sello y vienen a ser nuestras arras. La palabra en el griego arras es la palabra arrabón, que significa parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Ahora, yo quiero contarles cómo surgió el origen de las arras. Actualmente, cuando una pareja se va a casar, normalmente cuando están haciendo los votos, el hombre le dice a la mujer: aquí están las arras de nuestro compromiso y significa que yo te voy a proveer y voy a sustentarte y bla, bla, bla. Pero ese no era el significado original, eso no era lo que significaba. Cuando un hombre quería casarse con una mujer y quería hacer un compromiso,
yo con mi esposa obviamente, yo le daba unas arras, no me casaba con ella, pero esas arras, ese dinero era una garantía de que yo iba a venir a tomarla por esposa cuando llegara la fecha. Era como una especie de dote, una especie de apartado para que la novia tuviera confianza de que el novio iba a venir a casarse con ella. ¿Se están dando cuenta de lo que aquí está diciendo? A mí esto me rompe la cabeza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es verdad, Dios es luz, pero dice, hijos, para que no tengan miedo, para que estén confiados que yo voy a volver por ustedes, les voy a dar unas arras. ¿Y qué arras nos da? Nos da a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. ¿Sabías que tú tienes el Espíritu Santo? Tener el Espíritu Santo no necesariamente es hablar en lenguas, no es necesariamente tener visiones. Cualquiera que ha creído en Cristo Jesús ha sido sellado con el Espíritu y el Espíritu Santo vive en él. El Espíritu Santo vive en ti y vete como una novia que estás esperando a tu esposo, que estás esperando al amado que va a venir por ti. Y aunque las dudas y aunque la muerte te diga, te va a abandonar, ya te dejó unas arras. Te dejó al Espíritu Santo. Y Dios no va a poner en juego su nombre ni su gloria. Dios va a venir por nosotros y va a tomar a su novia y se va a casar con ella y la va a desposar. Otro significado de las arras es que las arras eran un premio por la virginidad de la esposa. El hombre le daba a la mujer las arras, un premio, como premio de su virginidad, las arras, y ella podía gastarlas en lo que quisiera. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Si fuéramos, nosotros somos la novia de Cristo, pero somos esa esposa virgen, somos esa esposa limpia, pura, santa, sin mancha. Yo soy parte de la iglesia de Cristo y pues al menos yo no soy perfecto, puro ni santo. No sé tú, hermano. Pero Cristo nos da las arras y dice, yo te veo como virgen, yo te veo como pura, yo te veo como santa, yo te veo como perfecta. Es hermoso lo que Cristo hace, es por nosotros. Jesús pagó por todo nuestro ser. Él redimió a su esposa, prometió regresar por nosotros y casarse con nosotros, hacernos uno con Él. El segundo propósito de que Dios permita esto también es porque este cuerpo no es perfecto. Este cuerpo, aparte de tener la tendencia hacia el mal, también es un cuerpo débil. ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos se enferman? Todos. Dios nos va a glorificar dado el tiempo. Por eso es que Dios permite la muerte. Él quiere darnos un cuerpo perfecto y glorificado, sin tendencia al mal, sin pecado, sin enfermedad, sin ningún tipo de cosas. Primera de Corintios 15, 53 dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice sorbida. Es la muerte en victoria. Entonces vemos que Dios permite la muerte porque Él quiere quitarnos de este cuerpo de mal. Dios quiere preparar a su novia. Y así como en lo natural una mujer va y escoge su vestido y se arregla y pues normalmente pues que se pone a hacer ejercicio, que la dieta, que el maquillaje, todo eso es muy bonito y está bien porque se está regalando al novio. Es algo muy hermoso cuando una mujer hace esto por su esposo. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, arreglarnos, embellecernos. Pero Dios dice, ¿qué crees? Ese vestido que tienes todavía tiene corrupción, esa carne que tienes todavía tiene corrupción. Permíteme darte un nuevo vestido, permíteme darte unas nuevas ropas en las cuales ya no haya defecto, en la cual ya no te canses, en la cual tus miembros no te tienten al pecado, en la cual tu carne busque amarme. Porque ¿cuántos tienen problemas para orar? ¿Cuántos tienen problemas para leer?
Bromeando con una hermana decíamos, hay una vecina, cuando tengo sueño y quiero dormirme, pues ¿qué hago? Tomo la Biblia, la empiezo a leer y me duermo. Y no es chiste, es realidad. Nuestra carne se opone a buscar a Dios. A nuestra carne no le gusta. ¿A cuánto les gusta orar? A mí la verdad me cuesta mucho trabajo. O sea, y vergüenza mía lo digo, tengo que pararme al trabajo y córrele, párate. Tengo que pararme a orar porque mi carne no ama a Dios como debería de amarlo. Y por eso es que Dios tiene que deshacerse de esta carne para que me dé un cuerpo glorificado en la cual también mi carne, con todo mi ser, yo pueda amar a Dios. ¿Cuál es el principal y más grande mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Saben que no lo podemos cumplir por causa de nuestra carne? No podemos cumplir este mandamiento, pero cuando Dios nos dé un nuevo cuerpo, vamos a poderlo cumplir a cabalidad, porque nuestra carne va a anhelar a Dios, nuestra carne va a desear a Dios y vamos a poder amarle como Él se lo merece. Por eso es que Dios permite también la muerte. El último punto es que Dios permite la muerte para que seamos más como Jesús y que Él sea glorificado. Es muy bonito que Jesús venga por nosotros, que nos ame. Es muy hermoso que Él nos ve como una novia pura y virgen. Pero ese no es el principal propósito. El principal propósito es para que Él sea glorificado. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. No se trata de que somos la novia más hermosa, se trata del novio más glorioso. Y Él permite la muerte para que seamos más como Jesús y para que Dios sea glorificado. Eso lo tenemos que entender nosotros como cristianos. No existe nada de eso de que, tú eres lo más importante para Dios. No, lo más importante para Dios es su gloria. Lo más importante para Dios es su majestad. No somos nosotros. Él nos ama con un gran amor. Pero nunca nos olvidemos de que el foco es siempre Él. Porque dice la palabra de Dios: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él, para adorarle. Todo lo que existe es por Él y para Él, inclusive la muerte. A pesar de que la muerte no era parte del diseño original de Dios, nuestro Dios tiene el poder de usar las cosas malas para su gloria, los problemas y las aflicciones. A pesar de que al creer en Dios Él nos da una nueva vida y nos hace nacer del Espíritu, y ya no estamos muertos espiritualmente, Él soberanamente ha decidido redimir nuestro cuerpo hasta su segunda venida. Esto es parte de su soberanía y de sus propósitos, pero tiene mucho sentido. Hermano, imagínate que ahorita inmediatamente Dios te diera un cuerpo perfecto. ¿Lo podrías disfrutar en este mundo lleno de pecado? Imagínate que te dijera, no te puedes morir, súper, excelente, gracias. Pero salen allá y te disparan. No me morí, pero aquí tengo la herida. Soy inmortal, pero estoy en un mundo lleno de pecado. ¿De qué nos serviría ahorita tener un cuerpo perfecto? ¿De qué nos serviría ahorita no experimentar la muerte? Este mundo no es el paraíso que Dios ha preparado para nosotros. Este mundo no tiene toda la gloria que Dios ha diseñado, todo el gozo, toda la alegría que Dios ha prometido a sus hijos. Dentro de este cuarto punto de que Dios permite la muerte para que seamos más como Jesús, el primer subtítulo es este. El primer propósito para glorificar a Dios es que seamos obedientes aún en la muerte. El primer propósito para glorificar a Dios es que seamos obedientes aún en la muerte. Dios ha diseñado su plan de redención de tal manera que ha determinado que tenemos que morir y esperar su regreso soberano. Yo sé que a nadie nos gusta la idea, pero es algo inevitable. Ahora la pregunta es, ¿cómo afrontaremos esto? La muerte es una realidad, pero ¿cómo vamos a ir a esta realidad? ¿Lo haremos con obediencia gustosa o lo haremos a regañadientes? ¿Lo haremos por amor o lo haremos diciendo, pues no me queda de otra, pues me voy a morir, ya ni modo? No. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Recuerda que todo lo que pasa en nuestras vidas es para hacernos más como Jesús a su imagen. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 5:7
habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Aquí el autor del libro de los Hebreos está diciendo: Cristo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, él realmente no quería enfrentar la muerte. Y no es porque, ay, Jesús, ¿cómo Jesús estaba cobardando? No, Jesús no le tenía miedo a la muerte física. Él sabía que se iba a separar de Dios. Él sabía que esa comunión perfecta que había habido entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, por un momento se iba a tener que romper, porque el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús tenía miedo a ser separado del Padre, a recibir el castigo de nosotros, a experimentar en su carne lo que es el pecado. ¿Te das cuenta? Jesús no quería hacerlo, pero dice la palabra de Dios que aunque Él rogó en el huerto del Getsemaní, dijo: Señor, tú sabes, y si puedes, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que Jesús, por obedecer, teniendo un temor reverente, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo sin duda era Dios encarnado, pero Cristo en su condición de hombre tenía que darnos el ejemplo de lo que un cristiano es llamado a hacer. Y Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente al punto de entregar su vida. Fíjate, o sea, Dios Hijo se somete voluntariamente a Dios Padre para venir a rescatarnos. ¿Y eso en qué termina? En un plan glorioso de salvación para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando nosotros obedecemos aún en la muerte, podemos ser de bendición y podemos glorificar a Dios con nuestra muerte. Somos llamados a vivir y a morir para obedecer el propósito de Dios en nuestras vidas, así como Jesús. No es comercial, pero si pueden algún día vean la película llamada A Punta de Lanza, está bastante buena. Habla de un misionero llamado Jim Elliot. ¿Qué sucede? Él era un misionero estadounidense que fue a las playas, fue al Ecuador, a la selva del Amazonas, y ellos querían evangelizar una tribu llamada Cuyará, los Guaromi, que eran hombres salvajes, eran caníbales. Ya se habían intentado varias veces tratar de evangelizarlos y siempre resultaba que mataban a los misioneros, ¿no? Resulta que él, a través de su avión, empieza a dejarles alimento, empieza a dejarles comida, y una tarde junto con otros 4 misioneros aterrizan en un pequeño riachuelo y se encuentran con los Guarami porque piensan que ya van a ser más amistosos, porque cuando les dejaban caer una cubeta con comida, ellos les regresaban, una vez les regresaron un perico, entonces pensaban que ya había cierta amistad. Cuando el hijo de este pastor, de este misionero, sabe que su papá ya se va a ir, no solamente para volar el avión arriba, sino para aterrizar y tratar de predicarle a estos hombres, él le dice: papá, es que no vayas. Es que, ¿qué pasa si te quieren comer? ¿Vas a dispararles? ¿Qué vas a hacer si ellos te quieren matar? Yo no me quiero quedar huérfano. Y su papá me impacta esta frase, dice: hijo, nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Si me llega la muerte no pasa absolutamente nada. Pero ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan saber que Cristo es su Salvador y que vino a morir por ellos. Y cuando le cuestionaban a Jim Elliot acerca de: oye, pues prácticamente lo que vas a hacer es un suicidio, lanza una de sus frases más memorables que a mí me encantan. Dice así: no es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Lo vuelvo a repetir: no es ningún tonto aquel que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot estaba diciendo: no piensen que soy un necio porque no me aferro a preservar mi vida, porque de todas maneras la voy a perder. Y tampoco piensen que estoy loco, porque mi vida eterna no la puedo perder. Si Dios decide que soberanamente muera a manos de estos indios, así será. No pasa absolutamente nada. Para no hacer largo el relato, aterrizan
son atacados, son martirizados todos. Y después de esto, una de las mujeres que estuvieron ahí atacando en el avión, escapan a la aldea, providencialmente van con la esposa y la hermana de este predicador, Jim Elliot, y ellas van dentro de la selva y evangelizan a toda la tribu. Lo que puede hacer un hombre que no le teme a la muerte y que sabe que está aquí con un propósito. Eso es lo que puede hacer. Y esta historia está muy bonita, pero nosotros somos llamados, a gastarnos, a vivir y a morir por el evangelio, por la expansión del reino de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto decanta en su gloria, esto decanta en que Él sea glorificado, en que Él sea exaltado. El segundo subpunto de por qué Dios permite la muerte para su gloria es para que aprendamos a ser más como Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas. Es para que aprendamos a ser más como Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero preguntarles, hermanos, y van a decir, este hermano es muy preguntón, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Levanten su mano. Amén, yo creo que es la meta de cada cristiano, ¿no? Ser más como Cristo Jesús. Este era el deseo de Pablo, ser más semejantes a Jesús, ser como Él a tal grado que Jesús tenía el desapego de cualquier cosa en la tierra. Nada era de más valor para Cristo Jesús, incluso su vida, que el poder ser obediente al Padre. Si algo Jesús atesoraba, era su relación con el Padre y obedecerle. Filipenses 3:8, el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser más semejantes a Él en su muerte. ¿Te das cuenta? Ser imitadores, ser como Jesús, implica ser imitadores de Jesús en todo, pero no solamente en su obediencia, no solamente en su sacrificio, no solamente en su compasión al prójimo, en su amor al Padre, sino también implica ser imitadores de Él también en su muerte y resurrección. ¿Recuerda lo que decíamos al principio? Si algo Dios quiere con nosotros es hacernos como Jesucristo. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y Dios va a hacer que seamos como Jesucristo. Pablo decía, yo quiero ser como Jesús. No me importa todo lo demás. Tengo por basura todo esto con tal de ganarlo a Él. Y aún si tengo que sufrir y tengo que morir, no me importa, porque voy a ser más como Él y voy a ser igual que Él en su resurrección y en su muerte. Pablo logró demostrar con su vida que cuando un hombre logra ver la gloria de Dios, nada más le importa, ni aún su propia vida. Cuando logramos este tipo de desapego, entonces somos como Jesús, que vivió y murió para glorificar a Dios. Veamos cómo Jesucristo tenía la meta bien clara. Jesús sabía a qué había venido. Y desde que Jesús nació, me encanta hoy un canto que dice, aquel que nació para morir. Porque ese fue el verdadero propósito de Jesús. Él nació para morir. No nació para vivir y disfrutar. No nació para estar aquí como amigos y disfrutar de las cosas permitidas de la vida. No, Jesús nació para morir. Nació para dar su vida. Fue como ese cordero que fue cuidado por cierto tiempo para que al final de cuentas simplemente fuera matado, fuera asesinado, fuera entregado como sacrificio de los pecadores. Y ve qué actitud tenía Jesucristo acerca de esto. Juan 12:27 dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo dice, yo puedo decirle al Señor, líbrame, pero para esto nací. Para esto fui encarnado, para esto fui engendrado. Todo el plan de la salvación gira alrededor de que yo venga y muera y me entregue voluntariamente por los pecadores. Para esto vine. Nosotros somos llamados a cumplir el propósito de Dios incluso si
implica nuestra muerte, incluso si implica nuestro desgaste. Y eso es algo, obviamente hay que tener una vida sabia y vivir con un balance, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, la iglesia y mi esposa, mi primer ministerio es mi esposa. Pero muchas veces nos escudamos en la parte de, bueno, pues como es mi esposa, pues al servicio le doy migajas, al servicio le doy pues lo que sobra, lo que me alcanza, lo que me da tiempo. No soy íntegro al dar todo. ¿Cuántos saben que el servir implica sufrir? Es propio del servicio, hermanos. Y si tú has tenido un servicio sin sufrimiento, pues dime dónde estás para pedir que me cambien para allá, ¿no? Porque realmente el servicio implica sufrir. El servicio implica sacrificio. Tienes que gastar tu tiempo, tus energías, a veces tu dinero. Tienes que gastar todo por cuestión de la iglesia muchas veces. Y no estoy hablando de una entrega desmedida y desequilibrada. Estoy hablando de una entrega justa por querer expandir el reino de Dios. El tercer propósito dentro de por qué Dios permite la muerte para glorificarse es porque por medio de la resurrección, en nuestra debilidad, Dios aniquilará la muerte y redimirá el resto de la creación mostrando todo su poder y su gloria. El tercer propósito es mostrar su poder en medio de la resurrección en nuestra debilidad, aniquilar la muerte y redimir el resto de la creación. ¿Sabías que Dios tiene todo el derecho de desplegar su gloria? Por ejemplo, y eso es algo que tenemos que entender muy claro, Dios es Dios y no podemos entendernos con Él. Muchas veces podemos ver cuando se va a coronar un rey o cuando un presidente va a tomar posesión, hacen un desfile, hacen arreglos y más de un hombre podrá decir, ay, pero eso es necesario, ¿no hay vanidad en ese hombre? Y probablemente sí, porque ese hombre no es el ser más supremo. Pero cuando el ser más supremo pretende desplegar su gloria, no es vanidad, es mostrar simplemente la plenitud de la gloria. Me encanta este ejemplo, yo siempre se lo pongo a mi esposa. Si yo le digo, yo soy el mejor esposo, pues ¿qué denoto? Soberbia, denoto altivez, mentira, porque pues no lo soy seguramente. Pero cuando Dios dice, yo soy el mejor esposo, ahí no hay altivez, no hay mentira, es la pura verdad, porque Él es el ser más supremo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Él tiene todo el derecho de desplegar su gloria porque no hay ninguna sombra de mentira, no hay ninguna sombra de vanidad, no hay ninguna sombra de engaño. Él es lo que es y Dios en su segunda venida ha decretado que va a desplegar todo su poder y gloria, todo. Él vino como un cordero manso, pero va a regresar como un león que va a mostrar todo su poder rugiendo a sus enemigos. Él va a impresionar a sus enemigos. Como dice el salmista, Él se va a levantar como un hombre de celo. Va a gritar, va a vocear y se va a esforzar sobre sus enemigos. Y va a destruir al pecado y a la muerte. Dios tiene el derecho de mostrar su gloria porque Él nos creó para eso. Él es el ser más elevado y digno de honor. Primera de Tesalonicenses 4:16, perdón, ya para ir terminando. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Este pasaje te suena a algo, hermano? ¿Este pasaje te recuerda a algo? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Espero que este versículo te lo sepas de memoria porque está al principio de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y desgraciadamente lo leemos como que, dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Hermanos, la luz viaja a más de 300,000 kilómetros por segundo y Dios abrió su boca y entonces salió la luz, se desplegó la gloria de Dios. Imagínate, con el poder de su boca, Él vino a traer el universo. Y cuando Dios con voz de mando, con trompeta de ángel, diga, los muertos resuciten,
todos los átomos, todas las células, todos los pedazos de carne, de hueso, de piel, pelos, ojos, van a ser reintegrados. Cuando preparaba esto, yo decía, Señor, ¿y cómo le vas a hacer con los mártires que fueron comidos por leones en el Coliseo? ¿Cómo vas a reintegrar eso? Porque esos animales se los comieron y esos animales murieron y ya desaparecieron. ¿Cómo le vas a hacer? Dios va a mostrar su gloria y vamos a alabarlo y vamos a decir, Dios, tú eres grandioso. Por último, Él aniquilará la muerte, Él la destruirá. Oseas 13:14, hablando el Señor a la muerte, dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y el Señor dice muy categóricamente: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Dios mismo va a aniquilar la muerte, Dios mismo va a matar la muerte y va a ser glorificado. Esto también nos lo dice Apocalipsis 12:10. La muerte y el Hades fueron lanzados, esta es la muerte segunda. Dios tiene el propósito de mostrar su gloria al final. Va a aniquilar la muerte, va a traernos a vida y va a restaurar la creación caída. Entonces, hermanos, cada vez que tú y yo tengamos que ver a alguien que está en la muerte o que nosotros tengamos que enfrentarlo, digámosle: si tú estás en Cristo no tienes nada que temer, tienes las arras del Espíritu, Dios ha prometido volver a ti y Él nos va a levantar del polvo. No hay propósito, pero lo que sí es que Él va a ser glorificado y va a ser exaltado y le vamos a alabar. Tú no le puedes alabar ahorita a Dios porque te has resucitado, ¿o sí? No espiritualmente sí, pero tu cuerpo no. Pero cuando eso suceda también vamos a darle gloria a Dios por eso. También vamos a darle gloria a Dios por todo lo que ha podido permitirnos. Pues espero, hermanos, que esto haya sido de bendición, de tal manera que podamos estar confiados en Cristo Jesús, en no temerle a la muerte. Recuerda lo que le dice el Señor en Oseas: muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Dios aniquilará la muerte, nos levantará la vida, traerá cielos nuevos, tierra nueva y viviremos con Él. Cristo será glorificado y entonces podremos verle tal cual es, cara a cara. Con este cuerpo no podemos verle, ni Moisés pudo verle, porque hombre que ve a Dios muere. Pero cuando Dios te dé tu nuevo cuerpo podrás verle cara a cara, podrás alabarlo de frente, podrás glorificarlo y podrás decirle: santo, santo eres tú, Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, Dios, porque tú eres poderoso. ¿Quién como tú, oh Señor, que controlas todas las cosas, inclusive la muerte, Señor? La muerte no te pudo retener, tú la venciste, tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Y tú, cuando llegue el tiempo, vendrás con voz de mando y resucitarás a tus escogidos, Señor. Nos levantarás del polvo. Todos los que hemos confiado en ti, Señor, seremos redimidos por tu nombre. Ayúdanos a vivir en esta realidad, Dios, a que no nos apeguemos a este mundo, Señor. Este mundo no es el cielo. Este mundo no es el fin principal. Este mundo no contiene todo lo que tú nos has prometido. Somos peregrinos y extranjeros, Señor, en esta tierra, y que podamos vivir con esa realidad de que algún día hemos de partir si tú no regresas por nosotros. Pero que, Señor, no importando si nosotros estamos dormidos o no, tú ya venciste a la muerte, Dios. Tú ya la derrotaste. Tú en la cruz, Señor, le quitaste las llaves de la muerte a la muerte. Y has decretado un día en el cual has de juzgar y has de redimir a todos tus escogidos, Señor. Te alabamos por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.